Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Muchas gracias, Pepe. Mira, efectivamente, estamos hablando de dos cosas diferentes. Lo que se denunció hace año y medio es precisamente que había un indicio de corrupción por la alta concentración de las compras que tenían estas, o de las ventas, mejor dicho, que tenían estos distribuidores. Estamos hablando primero de dos eslabones de la cadena. Uno son los distribuidores a los cuales se les denunció, se les vetó, aunque no hay ningún juicio al respecto, no hay ninguna demanda, pero bueno, es otro tema. A final de cuentas, a ellos fue a los que se les acusó, no a la industria farmacéutica. Tú sabes que las dos licitaciones anteriores separaron precisamente la compra de medicamentos a los fabricantes y el servicio logístico a otras empresas, otros distribuidores. Estos que fueron vetados ni siquiera han participado ya en estas licitaciones. Entonces, esa corrupción a la que se hace referencia, pues fue, según esto, la que existía en años anteriores, no las dos últimas licitaciones, donde la industria farmacéutica ha apoyado en todo lo que se le ha pedido, ¿no? Inclusive en las compras recientes destinadas a atender el COVID. La industria ha estado presente. Tenemos una planta industrial aquí en México que es la envidia de muchos países. Ningún país tiene, o muy pocos tienen la soberanía en materia de medicamentos e insumos para la salud que tiene México. Estamos generando cerca de 100,000 empleos directos, cerca de 500,000 empleos indirectos. En fin, es una industria muy seria que genera empleo, que paga impuestos y que ha cooperado en todo lo que se le ha pedido con el gobierno. Entonces, esa acusación a la que se hace referencia es aquellos distribuidores que existían, ya ni siquiera en los dos últimos concursos participaron, ¿no? Yo te diría que a final de cuentas, pues la industria siempre ha sido parte de la solución y no el problema. La ONU está recomendando que los países deben tener sus propios productores de medicamentos y vacunas. Sí, definitivamente. Yo te diría, nos parece una contradicción que el gobierno de México, particularmente esta administración, que busca fortalecer la soberanía nacional, opte por abastecer al sector público con medicamentos provenientes del extranjero. Además, la OMS, que es realmente el organismo que tiene esta canasta de productos, no es la ONU, o sea, la OMS depende de la ONU, pero es la OMS la que tiene esta canasta de productos. Es un tercero, o sea, ellos no producen los medicamentos, contratan a otras empresas que son las productores de estos medicamentos. Y debo decir que además esta canasta de productos que fue instituida en 1980, pues estaba dirigida a la morbilidad, a las enfermedades, a la epidemiología que tenían países pobres. Es decir, consideraba tuberculosis, consideraba paludismo, malaria, enfermedades tropicales desatendidas, mal de Chagas, después incorporó VIH y después influenza, pero el 60% de los productos que contiene esta canasta están dirigidos a estas enfermedades. Quedan muy pocos que puedan atender la terapéutica de nuestro país. Sí tienen algunas vacunas, definitivamente, pero en medicamentos yo te diría, en el último año, pues consiguieron solamente 87 claves de las 1,800 que compra el sector público. Entonces, pues es muy poco lo que se puede adquirir bajo este mecanismo. ¿Esto te podría dar una explicación a la escasez, por ejemplo, de productos para curar el cáncer? Como ha habido el cáncer infantil, por ejemplo, ha habido muchas protestas de los padres de familia de niños con cáncer que llegan al sector público de la salud y no encuentran los medicamentos. ¿Por qué? Porque es un desastre, ¿no? Hay un desorden por falta de eficiencia en el nuevo esquema de compras, ¿o qué pasa? Mira, yo creo que te diría que es una mezcla de varios factores. Primero, en la última licitación solo se licitó el 30% de los requerimientos. Quiere decir que el 70% se está comprando a través de adjudicaciones directas. Llevamos una cantidad innumerable de adjudicaciones directas que nunca habíamos visto, ¿no? Esta es una condición y obviamente tú sabes que la industria farmacéutica, para producir un medicamento,
tiene que tener una planeación adecuada. Estamos hablando de casi 4 meses para poder tener en tiempo y forma un medicamento, aquí en México y en el mundo entero. O sea, así funciona, digamos, que la industria farmacéutica a nivel mundial. Entre lo que consigues la materia prima, la importas, la liberas, empiezas a fabricar, haces las pruebas de calidad, tomas muestras de retención, etcétera. Estamos hablando de 4 meses. Como esto no se dio más que en el 30% y el 70% se está comprando a pedazos, a cachitos, en forma totalmente, pues, digamos que dispersada, pues es difícil que se pueda tener un abasto en condiciones normales como se tenía en una licitación pública donde se tenía... Es algo parecido, Rafa, a lo que sucedió cuando a principio del sexenio, en enero de 2019, escaseó la gasolina y después nos enteramos que los que vendían la gasolina pues ya no la querían vender porque no le habíamos pagado lo que valía la gasolina y dijeron, bueno, pues no les mando gasolina. Y aquí se utilizó el tema del huachicoleo, etcétera, como un pretexto para decir que hay desabasto de gasolina. Fue una falta de planeación de quienes entraron a Petróleos Mexicanos, no haber entendido que estas cuestiones son, digamos, de carácter estratégico. Sí, definitivamente. No es exactamente porque yo, a diferencia de eso, la industria farmacéutica ha seguido apoyando. La industria farmacéutica en México sigue surtiendo porque la responsabilidad social de la industria farmacéutica es mantener el abasto, inclusive aguantando periodos largos, y eso pasaba desde hace años con los operadores logísticos que fueron vetados, que servían de buffer ahí entre la deuda del gobierno y la industria farmacéutica. Ahora la industria farmacéutica es proveedora directa y está soportando esa dilación en los pagos, ¿no? Que esa es una condición que también no se ha estimado debidamente. En estos fondos o en esta situación de compra internacional, pues se tiene que pagar por adelantado y después de varios meses te envían el producto. No hay un mercado spot de medicamentos en el mundo donde tú vas y compras leche en el súper, ¿no? Y que la tienes al día siguiente o en ese mismo momento. Aquí tú tienes que pagar por adelantado y esperar 4 meses a que te puedan fabricar el producto, porque nadie fabrica por si se lo piden. Son productos que tienen caducidad. Entonces, si yo desplazo 100 unidades, no voy a fabricar 400 para tener 300 ahí por si se ofrecen. Eso no existe porque, te digo, tienen caducidad. Y si yo fabrico y no se desplazan, pues las tengo que destruir. Así de sencillo, ¿no? Entonces, no hay un mercado spot en el mundo, por lo tanto, tienes que entrar en un esquema de planeación, en una compra adelantada, y en este caso tienes que adelantar el pago para que se pueda fabricar. En el caso de las empresas establecidas en México, aguantan esos 3-4 meses antes de que se les pague, ¿no? Una vez que ya fabricaron el producto y una vez que ya lo entregaron. Es una gran diferencia. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.